La doctrina bíblica de Dios, pasaje clave de nuestro estudio, como recordamos, era Efesios 4:6. Efesios 4:6 que dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Recordamos la importancia que Dios tiene en nuestra vida, recordamos todo lo que hemos venido estudiando acerca de su existencia, acerca de su majestuosidad, acerca de tantas características, tantos atributos y cómo, a pesar de que el hombre trata de desestimarlo, a pesar de que el hombre trata de ponerlo de lado, sabemos que Él existe, sabemos que es Él, sabemos y conocemos evidencias que nos hacen saber. Es más fácil creer que existe un ser sobrenatural, todopoderoso, por encima de todos nosotros, que creer que algo de la nada produjo nada. Entonces, hemos venido estudiando eso y como mencionaba, estamos retomando lo que sería ya el último trimestre de este estudio. Y como pueden ver en pantalla, tenemos lo que es el plan, lo que sería la programación para este trimestre. Hoy estaremos estudiando acerca de dos hermosos, poderosos y sumamente importantes atributos de Dios, los cuales son su amor y su gracia. Así que, sin más, entremos de lleno a este tema. El amor y gracia de Dios son importantes para nosotros, son tan importantes que incluso podríamos escribir un libro completo solamente para hablar del amor de Dios. Tantas cosas que se pueden decir sobre ello. Quizás una clase de 35 o 40 minutos no nos alcance para hablar de ello. Y si aparte de eso le sumamos su gracia, otra enciclopedia podría escribirse de ambos temas. Mas haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que durante el tiempo que estemos reunidos en este estudio podamos darle la prioridad que Él merece de estos temas. Hay tanto que necesitamos comprender sobre estos atributos que precisamente estamos dialogando al respecto. ¿Cómo podremos describirlos? Vamos a dedicarnos a ello. En esta lección ciertamente abordaremos ambos temas, abordaremos ambas situaciones, ambas características o atributos de Dios, tanto desde la parte negativa. ¿Qué es lo que el mundo dice? ¿Qué es lo que el mundo intercambia? ¿Qué es lo que el mundo erróneamente piensa acerca de estos atributos? Y entonces veremos la parte positiva, que es qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que comprendemos son estas características propias de nuestro Padre Celestial. Pues bien, primera de ellas precisamente vamos a hablar sobre su amor. Y vamos a hablar sobre esa hermosa frase de tres palabras que muchos utilizan. Dios es amor. Y ciertamente Dios es amor. La Biblia nos afirma sobre eso y vamos a ver sobre ello, pero como mencioné también vamos a ver cosas que no son, cosas que deben de corregirse, cosas que no deben de seguirse pensando y especialmente que un cristiano necesita comprender con respecto al amor de Dios. ¿Cómo es Dios? Es una pregunta que podemos hacernos. Físicamente no podemos describirlo. No hay forma que digamos Dios es así, Dios se ve así, Dios mide tanto o tiene tal tamaño. No podemos decir eso. Hemos hablado acerca de su omnipresencia, omnipotencia y todo ese tipo de características. Pero, ¿cómo es Dios? Dejemos que el discípulo amado sea el que nos ayude a comprender qué se está diciendo al respecto. ¿Qué es o cómo es Dios dentro de lo que es el amor del que estamos hablando? Juan 4:24 nos afirma algo. Nos afirma que Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Así que tenemos que la primera faceta es Dios es un espíritu y así como el viento no le podemos ver, mas sabemos que efectivamente existe. En 1 Juan 1:5 se nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. La luz que representa lo opuesto a la oscuridad. La luz aclara todas las cosas. La luz es sinónimo, hablaremos más adelante de ello, de la verdad. Entonces, Dios es un espíritu, Dios es verdad, es luz, es algo que aclara, ¿verdad? Aclara nuestras vidas, si podríamos decirlo de esa manera. Y 1 Juan 4:8 y 16
son esos pasajes que muchas personas utilizan, no necesariamente dentro del contexto correcto. Pero leámoslos. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces tenemos estos 3 pasajes, o 4 pasajes mejor dicho, que nos hablan acerca de cómo es Dios. Dios es espíritu, es luz, es amor. Si lo ponemos desde una manera más explicativa, si se puede decir, Dios es un ser espiritual, intelectual y emocional. Es lo que nos están haciendo saber estos pasajes. Es lo que nos permite comprender que Dios no es solamente algo que ama. Él también razona cómo es que ama. Y Él también es un espíritu que no podemos ver, pero está presente en todo lugar. Dios no es materialista. Y tristemente el mundo denominacional y el mundo que no cree siquiera en Dios, lo ve como materialista, lo ve como algo oscuro, como que no es muy claro, como que dice que ama, pero realmente cómo nos trata, porque hay sufrimiento, porque hay dolor, porque hay muerte. Es oscuro para algunas personas, o piensan eso, e indiferente, como acabamos de mencionar. Dios no es ninguna de esas 3 cosas. Dios ciertamente es un ser, existe, como hemos confirmado en estudios anteriores, es intelectual, piensa, razona y nos da ese raciocinio a nosotros, y también tiene emoción. Son muchos los conceptos erróneos que se dicen sobre Dios y su amor. Y como les he recordado en ocasiones anteriores, este estudio está en gran parte basado en el libro que el hermano Robert Taylor escribió con el mismo título y que nos ayuda a desarrollar como material de apoyo y con la Biblia las clases que estamos dando. El hermano Taylor dice lo siguiente en su libro: Dios es visto como indulgente. Estamos hablando de esos conceptos erróneos sobre el amor de Dios, especialmente esa frase de que Dios es amor. Veamos, continuamos. Dios es visto como indulgente, tolerante con cualquier cosa que cualquier individuo desee hacer en el ámbito de la religión. Bueno, yo quiero casarme con 3 mujeres, voy a buscar cómo arreglo que Dios me permita estar casado con 3 mujeres. Entonces vemos, cualquier individuo desea. Extiende su aprobación a casi todos los grupos religiosos. Hermanos, no hay ninguna iglesia errónea. Todas son iguales, todas adoran a Dios. Hemos escuchado ese tipo de frases. No importa la iglesia que vayas mientras adores a Dios. Es lo que algunas personas dicen, porque acomodan al Dios en base a lo que a ellos gusta. Continuamos y dice que escuchará y contestará las oraciones de todos indiscriminadamente. O sea, si yo soy una persona criminal y estoy orando para que Dios me permita robar ese banco, Dios me va a escuchar. Tengo que robar ese banco para proveer para mi familia. No me importa si tengo que balear o dispararle a alguien y matarle. ¿Vemos? Personas piensan así. No tiene planes de castigo para nadie. Nadie se va a condenar. Al final de cuentas, Dios nos ama, independientemente de lo que hayamos hecho. Dios nos ama y nos dejará ir al cielo. Ese concepto erróneo del amor de Dios está siendo explicado. Cuán malvados sean y finalmente llevará a todos al cielo. El amor de Dios para esas personas es totalmente subjetivo. Dios me ama y como Dios me ama me va a dejar hacer lo que me dé la gana. Concepto erróneo del amor de Dios. Esto lo convierte en lo que cada individuo desea que sea. Para tales personas Dios realmente no tiene nada que decir, ya que una religión objetiva para ellos no tiene validez alguna. La palabra de Dios es la que nos da la verdadera religión. Nos enseña lo que realmente debemos de hacer y no como subjetivamente nosotros sugerimos, quiero esto, prefiero esto. Continúa el hermano y dice, la religión está centrada en el hombre, orientada al hombre, controlada por el hombre y agradable al hombre. Es lo que ellos afirman. Por eso Dios es amor y como Dios hace todo lo que yo quiero, ese es el Dios que yo quiero. Pensamiento erróneo. Dios para ellos es un sello de goma. Pongo ese sello y Dios me permitió hacer todo lo que me dé la gana. Vemos que está todo esto mal. Dispuesto para estampar todas sus promesas y obras como aprobadas. El amor de Dios es ajustado, perdonen por el error tipográfico, es ajustado y reestructurado para adaptarse a sus propias inclinaciones.
Yo creo en Dios, pero creo en el Dios que me permite vivir en el pecado en el que vivo sin que me diga que es pecado. Ese es el Dios que yo amo, dirán muchas personas. El amor bíblico en general y el amor de Dios en particular son polos totalmente opuestos a lo que ellos ven como el amor bíblico y el amor de Dios. Son totalmente extraños al verdadero amor de Jehová Dios. Creo que fui bastante claro en lo que hemos mencionado, en lo que el hermano Taylor menciona acerca de estos conceptos erróneos. Debemos entonces ver y continuar en esto. El apóstol Juan en su carta no separa el amor de la verdad. Por eso es que yo no puedo decir solamente Dios es amor, porque Dios también es justo, Dios es verdad, Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es omnipotente. Vemos todas esas características de Dios y nos hace ver no solamente es el amor como muchos imaginamos, paz, paciencia, tranquilidad, no ocurre nada, todo es bueno, como el mundo lo ve, no como Dios lo ve, porque Dios ve que en la justicia hay cosas buenas. Pues bien, de allí que afirma que Dios también es luz y que lo que mencionaba anteriormente, intelectual, es verdad, la palabra de Dios es verdad. Jesucristo que oró, santifícalos en tu verdad, que es tu palabra. ¿En qué se basa el amor a Dios y a los hermanos? Bueno, en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo yo amo a Dios? En base a lo que aprendo de la palabra de Dios. ¿Cómo sé cómo debo de amar a mi hermano en Cristo? En base a lo que la palabra de Dios, que es la verdad, me enseña. Entonces vemos esta relación de que Dios es amor, sí, pero también es verdad. El verdadero amor es exigente. Cuando pensamos en esto, pensemos por ejemplo en una relación marital. No hay exigencia entre el hombre y la mujer. No se espera que uno haga una cosa y la otra haga la otra cosa y que ambos se ayuden y se apoyen y estén juntos en ello. Vemos que es exigente. Padres e hijos, hay amor, pero hay responsabilidades, hay disciplina y en algún momento también hay castigo porque este amor es exigente. ¿Y qué pensamos acerca del amor fraternal? Los hermanos tienen un compromiso en ese amor, en esa relación y hay exigencias. Entonces, podemos ver las exigencias en el amor, en esas facetas, pero las personas no quieren ver que hay una exigencia en el amor que Dios nos ofrece. Y porque eso es que Dios es amor, nos exige algunas cosas. Y veamos brevemente, porque sé que la clase puede llegarse a extender mucho y no quiero extenderme más de lo necesario, pero veamos un breve panorama de las Escrituras y la exigencia y el amor de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿no dijo que era muy bueno? ¿No les amaba? Claro que sí, pero también no les dijo, quédense ahí de vagabundos echados bajo la sombra de un árbol, comiendo y bebiendo. No leemos que digan las escrituras eso. Leemos que desde el principio les creó y les exigió, cuiden del jardín, no coman del fruto prohibido. Hay una exigencia, se desobedeció la exigencia, sabemos el resultado de ello. Enoc caminó con el Señor y ya llegó un punto en que Dios dijo, no te devuelvas, te quedas conmigo. La exigencia estaba en que él estuvo acompañando, fue acompañado de Dios y se quedó allí, caminó con él. Tenemos también ejemplo de Noé. Ah, no, yo creo en Dios, yo amo a Dios porque Dios es amor, eso que dice el diluvio es falso. No, Dios ama a Noé y le exige para que seas salvo y tu familia y todo aquel que quiera ser salvo de este diluvio, de esta lluvia, tienes que construir el arca. Solamente su familia escuchó y solamente ellos fueron salvos en esa arca. Pero Dios le exigió, construye el arca. Dios no esperó los 120 años para decirle a Noé, está bien, no la construiste, igual yo te amo, voy a perdonar a la humanidad. Dios lleva a cabo sus promesas. Dios lleva a cabo su palabra. Y vemos que hay exigencia allí. Pensemos en Abraham, Isaac y Jacob. Cada uno tuvo exigencias que demostraban su amor a Dios y que Dios les amaba, pero a través de ello ellos también tenían que mostrarle en qué creían, por qué creían en Él y cómo le obedecían y se sometían a Él. Lo mismo podemos decir de Moisés, Aarón, Miriam y el pueblo de Israel. Ah, no, Dios es amor y no va a destruirme aquí en Egipto, yo me puedo quedar aquí tranquilo, feliz de la vida. Pero el plan de Dios era, salgan de Egipto, van a la tierra prometida. Ellos tuvieron que someterse, creer y ser obedientes. Hablemos de Josué, porque sabemos que Moisés y Aarón no llegaron a la tierra prometida, pero Josué sí logró llevar al pueblo.
pero tuvo que someterse, tuvo que seguir las exigencias de Dios. Libro de Jueces nos habla acerca de varios hombres que se sometieron a Dios, obedecieron, creyeron, no solamente que Dios me ama, Dios me cuida, no, Dios me pide que haga esto, me exige hacer esto, lo hago. Y podemos continuar así, y podemos continuar con todo el Antiguo Testamento, podemos continuar así en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, parte de la exigencia que Dios le puso es: prepara el camino del que viene, que es el Mesías. Jesucristo, el Hijo propio de Dios, el Hijo único de Dios, no se tuvo que someter. La palabra nos dice eso. Dios le exigió, como comprendemos en el caso, Jesús estaba exigido a morir en esa cruz por ustedes y por mí, por todos nosotros. ¿Y qué ocurrió? Él siguió esa exigencia y sabemos lo que ocurre. Los apóstoles siguieron las exigencias que se les dieron. Y hoy en día uno de nosotros, los santos, los que hemos sido... lo que hemos decidido servir a Cristo, obedecer la palabra de Dios, creemos que Dios creemos que Dios nos ama, y como creemos, sabemos que debemos de someternos a sus mandamientos. Entonces, quienes hacemos eso, estamos siendo exigidos a hacer cosas que quizás si estuviésemos en el mundo no las haríamos. Pero como confiamos plenamente en Dios, le amamos y conocemos su amor, nos sometemos a ello. Pues bien, el verdadero amor también no solamente es exigente, también se manifiesta. Y en esto los invito a que leamos juntos Juan 3:16 y Romanos 5:8. Leámoslos, dice así: porque de tal manera, más o menos amó Dios al mundo. De tal manera algo hizo Dios. No, ¿verdad? Dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dije, unamos allí Romanos 5:8, mas Dios muestra su cariño, no sé, porque hablamos que el mundo trata de dibujar a un Dios que no existe, trata de dibujar a un Dios que todo lo permite, mas Dios muestra su permiso. No, dice el pasaje: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Dios ha sido manifestado en que su Hijo único fue puesto muerto en esa cruz por ustedes, por mí y por toda la humanidad, dándonos esa oportunidad de poder llegar a ser salvos y estar con Él cuando ese gran día venga. En base a que sabemos que Él es amor, sabemos que Él nos exige, sabemos que nos ha puesto mandamientos y que tenemos que obedecer a su palabra. Pues bien, la iglesia es el resultado de ese amor que ha sido manifestado, porque la iglesia es el reino. Hechos 2 y otros pasajes vemos esa conexión. Jesucristo predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Más, en Hechos 2, cuando empieza la iglesia, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, comienzan a predicar, las personas se bautizan, nos dice que cada uno de aquellos que fue bautizado, que eran cerca de 3,000, fueron añadidos a la iglesia por Cristo. No por el hombre que lo bautizó, no por el hombre que le predicó, sino en base a su obediencia, en base a su arrepentimiento, en base a ese bautismo por el perdón de sus pecados, Jesucristo les añadió a su iglesia. Todas las bendiciones espirituales son parte de esa manifestación. El tener un lugar reservado en el paraíso, en el seno de Abraham, como leemos en Lucas 16, es parte de ese amor que Dios nos muestra. Y ciertamente la muestra suprema, la muestra última que vamos a ver, es cuando se dé ese día en que vamos a estar con Él en el cielo. La muestra, la manifestación suprema de su amor. Ya entregó a su Hijo, ahora quiere que estemos con Él. Debemos confiar y creer en eso. Y de esa manera, el amor de Dios es exigente. El amor de Dios ha sido manifestado. El amor de Dios debe ser correspondido. Vamos a leer estos pasajes brevemente. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vosotros, el 15:14, vosotros sois mis amigos. Amigo y amor son palabras relacionadas. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos,
Hacer la voluntad de Dios no es algo que me debe causar de que, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? Si Dios me ama, Dios me comprende y no me pide que haga todo esto. No, no es algo gravoso, no es algo pesado, no es una carga. Por todo lo contrario, es una bendición. Entonces, hemos leído 3 pasajes que nos afirman, si yo digo amar a Dios y comprendo cuál es el amor de Dios, que es exigente y que ha sido manifestado, entonces debo de corresponderle en hacer lo que Él me pide. Y me pide que guarde sus mandamientos. ¿Por qué? 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Palabras sumamente importantes. Dios nos amó primero. Dios nos mostró su amor. Dios nos dio su amor. Dios exigió de parte de nosotros en base a ese amor y hoy espera que le correspondamos en ese amor. Cerrando nuestra sección acerca de que Dios es amor, hablemos acerca de su gracia, que es el segundo punto de nuestro estudio hoy. Dios y su perdonen otra vez un error tipográfico, sublime gracia. Dios y su sublime gracia. ¿Qué quiere decir esto? Quizás conocemos muchos ese himno, un himno que nos gusta cantar porque comprendemos lo hermoso que dice. Una de las frases que dice el himno dice, fui ciego, mas hoy miro yo. Mis ojos estaban tapados en el pecado, pero cuando llegué a conocer la gracia de Dios a través de aprender de su palabra y obedecer el evangelio, mis ojos han sido destapados. Ahora veo claramente, ahora estoy en la luz, no estoy en la oscuridad. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Pero ciertamente yo tenía que buscarle en base a buscar de su palabra, aprender de ella que me la ha hecho disponible y poder entonces someterme a lo que Él espera de mí. La gracia simplemente definida es un favor inmerecido y de esto hablaremos en unos minutos. Tristemente, también hay conceptos erróneos acerca de la gracia de Dios. Y tristemente, no es algo nuevo, no es algo de nuestra no es algo de nuestra generación. No es algo que haya empezado hace 100 años o 200 años. Es algo que ha venido ocurriendo constantemente. Veamos Romanos 6, 1 al 2. Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, en ninguna manera. Dios no lo permita. Es lo que está diciendo Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estaba esta idea errónea de que, como Pablo había explicado, sí, debido al pecado, la gracia es más grande que el pecado y sobreabunda, que es lo que leemos en los versículos, 2 versículos justo antes de este texto. Entonces, bueno, pequemos más para que haya más gracia. No, no es así. No es así. La gracia, precisamente, como mencionaban los de los versículos, sobreabunda por encima del pecado porque es superior al pecado. Pero la gracia también reina por la justicia para vida eterna. Es parte del propósito, es parte del plan de Dios. La gracia de Dios, ese favor inmerecido, está siendo ofrecido a todos nosotros para que no vivamos del pecado y para que no moramos en él. Entonces la gracia ciertamente es algo importante, pero tristemente desde ese tiempo vemos que ya habían personas que no comprendían bien qué es lo que de qué trataba la gracia de Dios. Y tristemente muchas personas hoy en día continúan tergiversando o cambiando el sentido de cuál es la gracia de Dios. Y esa es la parte que vamos a ver de estos conceptos erróneos. Hace cerca de 70, 80 años hubo un debate entre el hermano M.B. Hardiman y un predicador bautista llamado Ben Bogard. Ben Bogard incluso era una eminencia, si se puede decir, dentro de quienes forman parte de esta denominación. Y este hombre incluso debatía y era conocido por sus debates. Él incluso fundó la Asociación Bautista Estadounidense y fue cofundador del Seminario Bautista Misionero que se encuentra en Little Rock, Arkansas. Tenemos a este hombre y tenemos al hermano Hardiman. Tuvieron un debate y hablaron de varias cosas. Y en una de esas noches, casi que la última, hablaron acerca de la apostasía, de cómo alguien que sirve a Dios puede caer de la gracia. Este hombre dice lo siguiente:
tal como registra el libro de ese debate y como el hermano Taylor también comenta en su libro. ¿Alguna vez ha pecado el hermano Bogart? En mi alma no, no lo he hecho. Soy tan perfecto como Dios mismo en lo que respecta a mi alma. Hermanos, ¿no les parecen palabras arrogantes de este hombre? ¿Desconecta a este hombre su alma de su cuerpo? ¿Puede vivir el alma separada del cuerpo? Hay pasajes, y vamos a ver más adelante unos que nos hablan sobre esto. Pero esta es una de las razones principales por las que este servidor no gusta de utilizar o buscar en libros de escritores denominacionales para enseñar la verdad. Puede que en alguna parte digan la verdad, pero vemos este tipo de actitudes, este tipo de enseñanzas que ciertamente pueden confundir a una persona. Bogart estaba muy erróneo en ese pensamiento, pero no es el único. ¿Cómo va a decir que su alma no peca, pero su cuerpo sí peca? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su conocimiento? ¿Cómo puede tomar este tipo de acciones? Pero como mencioné, no es el único. Nuestros amigos católicos hacen gran énfasis en los méritos. Los méritos lo que simple sencillamente son, y de acuerdo a su enciclopedia, de acuerdo a la enciclopedia católica, lo definen es como buenas obras que una persona lleva a cabo a nombre de algún santo, a nombre de Dios, por ejemplo, que le dan derecho a recibir una recompensa. Entonces están acumulando méritos. ¿No? ¿Qué dijimos? La gracia de Dios es un favor inmerecido. No hay un mérito de por medio en ello. Pero sí hay cosas que hay que hacer. Y aquí los protestantes entonces entran en un dilema o entran en una controversia con el católico. Precisamente vemos esa división en la historia, porque el protestante dice no hay necesidad de méritos. Vivimos bajo una sola fe. Con el hecho de que creamos en Jesucristo como el Señor es suficiente. No hay nada más que hacer. Es dos contrastes, dos extremos. Uno piensa que tengo que hacer todo para ser salvo. El otro dice no tengo que hacer nada de eso, simplemente creer. Pero no nos quedamos ahí solamente. Están los calvinistas que remueven toda condición del plan de salvación de Dios porque para ellos simple y sencillamente ya ha sido elegido. Ya ha sido predestinado. Ya no tengo que preocuparme si seré salvo o no porque ya Dios eligió por mí. Así que no importa lo que yo haga en mi vida, yo tengo la oportunidad de ser salvo o ser condenado, pero eso es la decisión de Dios. Yo no tengo nada que hacer allí. Es lo que los calvinistas enseñan con esta elección incondicional o predestinada. Tristemente, muchos hermanos han adoptado este tipo de cosas. Muchos hermanos se han separado y han buscado enseñar cosas que la palabra de Dios no enseña por popularidad, por tener más gente, por recoger más fondos, o simplemente porque no le gustó lo que alguien más predicaba y él decidió que esa forma no es así, o que algún familiar cayó en pecado, pero para no hacerlo sentir mal, entonces ahora no es pecado. Muchas personas han caído en estas situaciones y se han alejado de la verdad y tristemente anteriormente conocieron la verdad. Y es triste porque sabemos que como la palabra de Dios dice, algunos de ellos llegan a ser como el perro que vuelve a su vómito o el puerco a su porqueriza. Qué triste, hermanos. Es triste que caigan en esto, es triste que sean estas situaciones, pero debemos de ir a la palabra de Dios. Debemos recurrir a la palabra de Dios y debemos de ver, ¿necesito méritos? ¿Solamente la fe? ¿Dios ya decidió? Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, lo explica brevemente y claramente en el capítulo 2. Y el pasaje es del versículos 14 al 26, pero es un pasaje muy largo para que podamos discutirlo aquí. Ya lo hemos estudiado anteriormente. Está dentro de las secciones de estudio que hicimos el año pasado. Así que pueden buscar en el archivo de videos de la congregación en el canal de YouTube y van a poder encontrar ese estudio que hicimos de Santiago 2. Pero brevemente, permítanme nada más repasar parte de ese pasaje. Hermanos míos, no le está escribiendo a cualquier otra persona, le está escribiendo a hermanos en la fe. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Vemos el dilema que actualmente se da. ¿Podrá la fe salvarle? ¿La fe sola? Santiago nos está haciendo hacer una afirmación aquí. La fe si no tiene obras es muerta. Debe haber una conexión. ¿Pero qué tipo de obras? Si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vemos que él está haciendo ver un debate que se da aquí.
Recordamos que él había dicho, ¿cómo conoces a tu hermano que está en necesidad, que tiene hambre, que está desnudo y tú no le vas a ayudar? Simplemente le vas a decir que Dios sea contigo y sigue adelante. No, no hay sentido de eso. Algo que dice importante es, tú crees que Dios es uno, bien haces. Está bien creer que Dios existe y que Dios es, pero los demonios también lo hacen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, y comienza a explicar acerca de Abraham, ese hombre que es conocido como amigo de Dios, y que si no hubiese hecho lo que Dios le comandó, otra historia estaríamos contando hoy en día. Habla de Rahab, como sus obras también, si no hubiese hecho en base a lo que era correcto ante los ojos de Dios, otra historia estaríamos contando. Entonces menciona esto y culmina diciendo, así como el cuerpo sin espíritu. Señor Bogart, su cuerpo tiene un espíritu que es su alma. Están unidos en ese momento. ¿Cómo puede decir que su alma no peca, pero su cuerpo sí? Entonces, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No es hacer obras para ganar méritos, como quien compite y está agarrando una medalla o subiendo en un escalafón. No es eso. Es acerca de hacer las obras que Dios nos ha comandado. Y ahí vemos más detalles sobre esta gracia. La gracia nunca se ha colocado en contra de la fe. Esto es algo que necesitamos comprender. Perdonen. La gracia nunca se ha colocado en contra de su fe. Los invito a que lean esos pasajes, hermanos, porque como les mencionaba, por motivos de tiempo no los podemos repasar en este momento. Pero Romanos 3, 24, 5, 1 y Efesios 2, del 8 al 10, de Efesios 2, del 8 al 10, son textos importantísimos para lo que estamos hablando acerca de esta conexión que la gracia de Dios tiene con nuestra salvación. Porque ciertamente la fe es necesaria. La gracia nunca se ha colocado en contra de las obras que han sido comandadas por Dios. Les invito a que lean Tito 3, 7 al 8 y vean la conexión que hay en que efectivamente somos salvos por gracia, pero también las obras son necesarias, las obras que Dios ha comandado. La gracia nunca se ha colocado en contra del bautismo. Pablo habla de eso en el capítulo 5, pero en el capítulo 3 recordamos cómo nos dice que el bautismo ahora nos, N-O-S, no N-O, N-O-S. El bautismo ahora nos salva y hace ver esta conexión que hay. La gracia nunca se ha colocado en contra de la obediencia. Y están esas citas en Romanos que nos ayudan a comprender esto que acabo de mencionar. La gracia de Dios es ese favor inmerecido. El hermano Taylor continúa y nos dice, no ganamos ni merecemos la salvación, pero la gracia nos salvará hasta que no la apropiemos, hasta que no hagamos eso, hasta que no lo tomemos personal y digamos, yo voy a obedecer, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Mientras no tengamos eso, la gracia de Dios sigue allí, pero no nos salvará porque no hemos hecho lo que Dios espera que hagamos. Entonces, es un favor inmerecido. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y caemos y somos destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios ha abierto esa puerta para que nosotros podamos tener la oportunidad de ser salvos en base a obedecer, en base a creer, en base a vivir de acuerdo a la manera que Dios nos espera. La carta a Tito, Pablo, en los versículos 11 al 15, que vamos a leer inmediatamente, nos ayuda a ver que hay una conexión entre la gracia, la fe, las obras. Veámoslo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos cuantos, porque ya fueron elegidos anteriormente. Nos dice eso, ¿verdad? Espero que estés abriendo tu Biblia, leas que efectivamente lo que acabo de decir no es lo que Dios dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a un hombre, 2 hombres, 3 hombres, 4 mujeres. No, a todos, no se queda nadie por fuera. A todos los hombres, y en el sentido, aquí no está hablando de los varones, está hablando de la humanidad. La gracia de Dios ha sido manifestada para salvación de toda la humanidad. Dios tiene la disposición y ha ofrecido este favor que no merecemos de poder llegar a ser salvos. ¿Pero cómo? Dice que nos enseña que debemos de renunciar
a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciar no es una acción. Una acción involucra una obra. ¿Cómo yo puedo entonces ser salvo si yo no he renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos? Sigo viviendo como el pecador que era antes, pero yo he aceptado a Cristo en mi corazón. Vemos que hay una obra. Debo de renunciar a la impiedad, debo vivir en este siglo, debo vivir en este tiempo, en como estoy viendo, sobria, ya, con un razonamiento justo y apropiado, justo y piadosamente. Vemos obras allí. Por más que quieran negar a algunos que la fe no lleva obras o que la salvación no lleva obras, vemos que la gracia de Dios espera que yo me ocupe en hacer cosas que son correctas. Además de ello, viene entonces la fe, viene esa esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos ver a Jesucristo, esperamos que venga por nosotros. Allí está depositada nuestra fe. Sabemos que Dios nos ha prometido eso y va a llegar a ocurrir. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Así que enseñas que solamente por fe somos salvos. Hay que hablar. No podemos decir eso porque la Biblia y la palabra de Dios no lo dice. Enseñas que solamente a través de obras te ganas el cielo. No puedes hacer eso. La Biblia, la palabra de Dios no está autorizando que hagas eso. Eres salvo sin el bautismo. No necesitas el bautismo, eso es algo opcional. No. La palabra de Dios no enseña eso. Así que debo hablar, exhortar y reprender en base a lo que acabamos de leer. La gracia de Dios ha sido manifestada a toda la humanidad y requiere que me ocupe en hacer las cosas de Dios. Requiere que obedezca lo que Dios ha pedido que yo haga y que crea, que tenga esa fe de que Él es galardonador de aquellos que en Él creen. Y que aquellos que se someten diligentemente a hacer su voluntad. Hebreos 11:6. Pues bien, que nadie te menosprecie, es lo que le dice Pablo a Tito, que nadie te menosprecie, hermano, por hacer la voluntad de Dios. Pues bien, concluyamos. Y gracias por haberme acompañado en el estudio. Veamos estos puntos. El amor y gracia de Dios son servidores santos, están conectados y son propios de Dios. Nos ayudan entonces a comprender, Dios me ama de tal manera que ha enviado a su Hijo y que a través de la muerte de su Hijo yo tenga la oportunidad de conocer la gracia que ha sido manifestada. Palabras fuertes, palabras bíblicas. Dios quiere que yo sea salvo. Dios desea a través de estos atributos de Él que me acerque a Él y haga su voluntad para estar con Él, para estar de vuelta con Él. Dios ama al hombre y por su gracia trazó el plan de salvación. Plan de salvación que con mucho gusto aquellos que nos están acompañando y no son cristianos podemos discutir luego. Dios nunca prometió salvar por su gracia a quienes niegan y desobedecen su voluntad. Pensémoslo brevemente. Yo tengo la gracia de darte un favor que quiero que si me haces este trabajo, recibes ese favor sin ningún problema. Pero no se trata de hacer el trabajo como una obra, que es lo que estamos mencionando por mérito. No estamos hablando de ese mérito que se habla de eso. Se está hablando de que simplemente lo único que tienes que hacer es venir. Con que vengas, yo cumplo lo que te dije. Es lo que Dios está haciendo saber. Ven, lee mi palabra, escucha de ella y entonces en base a lo que aprendiste de ella, toma acción. Y ya con eso, te estoy dando la oportunidad. La gracia está en que te he dado la oportunidad, tú decides si la tomas. Esa es la gracia de Dios. Padre, Hijo y Espíritu son agentes activos, ya la deidad, o como algunos llaman la Trinidad, son agentes activos de nuestra conversión y santificación. Me convierto a Cristo y por lo tanto soy convertido en un santo, estoy separado del mundo para servir a Dios. La deidad está involucrada en ello, pero cada uno de nosotros también está porque debemos de tomar esa decisión. Yo puedo decidir, no hago la voluntad de Dios o sí la hago. Así de simple. Pero yo también, tú también, y cuanta persona escuche la palabra de Dios, tiene que comprender eso. Debemos amar a Dios
y guardar sus mandamientos. Qué importante es esto. Amar a Dios, guardar sus mandamientos, porque necesito comprender que debo comprometerme, debo de corresponder al amor de Dios como estudiamos temprano en esta clase. Finalmente, solo así la gracia salvará nuestras almas de ese destino horrible llamado Gehenna o infierno. Ese lugar que ha sido preparado para el Satanás y aquellos que le sirven a él. Ninguno, y estoy seguro que si estamos viendo esta clase, ninguno quiere ser parte de ese horrible lugar. Hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este estudio. Espero que sea de edificación y de exhortación para todos nosotros. Saben cuánto les amamos, saben cuánto les queremos, saben cuánto desearíamos estar con ustedes en este momento y gozarnos de servir a Dios como a Él le agrada. Esperamos, hermanos, que pueda resolverse esta situación pronto, que podamos reunirnos nuevamente y que la paz de Dios sea con todos nosotros, viviendo en esa armonía y viviendo de acuerdo a su amor y a su gracia. Dios les bendiga ricamente, hermanos, y que tengan una hermosa noche. Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoro.